Hermanos de Pucallpa Centro, muy buenas tardes o buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad tengo el honor y el privilegio de estar con ustedes y compartir la palabra. Me han pedido compartir con los líderes, y en esta noche vamos a compartir un poco de la vida de Josué. Queremos aprender algunos principios sobre ello, pero permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar juntos y poder llegar, Señor, a tus hijos que están en Pucallpa Centro. Bendícelos, Señor, por medio de esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles acerca de Josué como el sucesor del siervo Moisés. Ese es el título de este tema y quiero hacer una introducción para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que vamos a hablar. El pueblo de Israel había estado viajando por 40 años en el desierto bajo el liderazgo de un gran hombre que se conoce como Moisés. Pero llegó el momento que ese gran hombre, ese gran líder, ya no estaba. Había fallecido y Dios ahora lo tenía al pueblo detenido en la entrada de la puerta a Canaán. Y dice la Biblia que 30 días lloraron por la pérdida o por la partida de Moisés. Dice en Deuteronomio 34:10, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Para que se imaginen cómo era ese líder, y ahora ese líder no estaba. El hombre o el pueblo o la iglesia siempre mira a ese líder hombre, pero debería mejor mirar a ese líder que es Dios, porque cuando el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo hebreo en Éxodo capítulo 20, ¿sabe lo que le dice? Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés iba adelante del pueblo, pero Dios iba sobre Moisés, sobre todo el pueblo. Él era la columna de nube, él era el fuego que estaba ahí permanente, guiando a todo el pueblo. Por eso cuando vamos a leer la Biblia más adelante en Jeremías, encontramos describiendo a Dios que va como un campeón o como un poderoso gigante delante del pueblo del Señor. Dios llamó a Moisés y lo preparó en la misión por 40 años. Y después regresó a Egipto y vino Moisés y sirvió al Señor por 40 años más. Y después le dijo Moisés, hasta aquí nada más va a ser tu servicio, has hecho lo que te he pedido y simplemente el resto déjamelo a mí. Moisés dice que tenía vigor todavía en sus vistas, estaba lúcido, Moisés tenía energía, entonces uno podría decir, pero ¿por qué se le lleva? ¿Por qué ya no está? El hombre que mira al hombre piensa así, pero Dios tenía algo más en su mente, en su corazón. Tenía a alguien que iba a ocupar ese lugar, porque Moisés había llegado a su tiempo. Así es. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Ahí en Números 27 y 18 le dijo así, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo que le estaba diciendo a Moisés es lo siguiente, hasta aquí has llegado, y tu último trabajo que tienes que hacer es orar por alguien que va a ocupar tu lugar. Y esa es la tarea de todo siervo, de todo líder. Estar un tiempo en un ministerio y después salimos de ese lugar porque otro va a ocupar nuestro lugar. No somos eternos, no somos permanentes en el cargo. Dios es el soberano, Dios es el que gobierna, Dios es el que pone reyes, el que saca reyes, lo dijo Daniel. Dios es el que produce el querer como el hacer, como lo dijo el apóstol Pablo. Mis queridos hermanos, Josué es reconocido en la Biblia siempre como el ayudante de Moisés.
y como el hijo de Nun. No se le reconoce de otra manera, como el ayudante y como el hijo de Nun. Porque eso fue lo que hacía Josué, colaborar, servir con Moisés. Ahora, Josué empezó como ayudante de Moisés, luego terminó como sucesor de Moisés y llevando al pueblo a otro tramo, a otra etapa, hasta entrar a la tierra de Canaán. Josué nació en Egipto, según la historia bíblica. Dice que Moisés posiblemente lo haya conocido a Josué cuando tenía sus 25 años. Y cuando Moisés le conoce a Josué, camina con Josué, un día cuando va a enviarle a espiar, y dice que Moisés le cambia de nombre. Se llamaba Oseas y ahora le pone Josué. Ahí está en Números capítulo 13, versículo 16. Dice, y así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este dato? Porque Oseas significaba salvación o liberación. Pero Moisés le pone Josué. En hebreo suena así. Yehoshua. Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Josué conoció a Moisés posiblemente a los 25 años. Estuvo en el desierto con Moisés por 40 años. Ya va en 65 años. Y dicen los historiadores, más o menos le tomó unos 45 años para entrar y conquistar toda la tierra hasta distribuirla. Entonces, hasta ahí llegó a 105 años. Y después de dar su último discurso en Josué capítulo 24, entonces Josué vivió unos 5 años más y completó y llegó hasta los 110 años. Así es, mis queridos hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿qué vamos a aprender hoy día acerca de Josué? Quiero enseñarles 3 etapas en cuanto a la vida de Josué que les puede ayudar a ustedes y nos puede ayudar a todos nosotros a poder aprender a servir al Señor. En primer lugar, quiero decirles que Josué empezó como el aprendiz del siervo Moisés. Así empezó la vida, el ministerio de Josué, como el aprendiz. Como en el Nuevo Testamento se llama discípulo, el discípulo también se le llama aprendiz. ¿Y qué ha aprendido Josué de Moisés? Bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes que aprendió. En primer lugar, aprendió a apoyar, a colaborar con el siervo Moisés. Eso es lo que aprendió. Josué empezó como el aprendiz del siervo. ¿Y qué es lo primero que aprendió? Es a apoyar, a colaborar. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que necesitamos. Por eso, cuando un día Moisés le dijo, mira, vamos a ir a pelear contra Amalek, un rey. En Éxodo capítulo 17, versículo 9 dice, y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sale a pelear contra Amalek. Ahora, ¿y Josué qué hizo? Pues Josué se fue a pelear. Ahora Josué no era un militar preparado. No tenía espadas como tenían los egipcios. Tal vez tenía una espada podríamos decir, de lata o de palo. Pero él tenía ese coraje, esa valentía. José no tenía ese espíritu de cobardía, sino de dominio, de valor. Eso es lo que tenía Josué dentro de él. Y por eso es que Josué salió a pelear. Moisés otro día le dijo, vamos a la montaña. ¿Y qué pasó? Josué se fue a caminar con Moisés porque Moisés iba a la montaña. En Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Ahora, esto es interesante, mis hermanos. Josué no le dijo a Moisés, mira, la montaña, allá, pero allá llueve. ¿Y qué vamos a comer allá? ¿Y dónde vamos a dormir? No le dijo eso. No le dijo a Moisés, me da miedo, es muy lejos. No le dijo, ¿cuándo vas a volver? Simplemente, Josué no era pesimista ni conformista. Siempre estaba dispuesto. Él decía,
Tú dime lo que hay que hacer y eso lo voy a hacer. Escuché una vez un hermano en Trujillo que decía, pastor, usted diga nada más lo que hay que hacer, esos son órdenes para mí. Y era una persona mayor, pero con ese espíritu de colaboración era muy motivador para uno que es pastor. Y eso quisiera escuchar uno de los jóvenes a veces. Di nomás lo que hay que hacer y esos son órdenes para mí. Pero muchos no estamos en esa misma condición. Mis hermanos, no solamente Josué estaba dispuesto a ir a pelear contra Amalek, Josué estaba dispuesto a ir a la montaña donde Moisés estaba yendo, porque él quería estar ahí aprendiendo al lado del siervo, quería apoyarle al siervo. Así se empieza. Y en segundo lugar, Josué aprendió también a servir junto al siervo. Sí, así se aprende a servir, mirando, observando, acompañando. Es un gran privilegio ponerse al lado de alguien y empezar a caminar, empezar a observar. Se aprende mucho. Por ejemplo, mis hermanos, un día Josué de pronto se da cuenta que están profetizando y le dice a Moisés, ahí en Números 11, 28, dice, Josué le dijo a Moisés, Señor mío, deténlos. Y en el versículo 29, Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Josué no respondió. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, ojalá todos profetizaran y así sería mejor. El trabajo era arduo. Josué se cayó y ese día aprendió que no debía meterse en lo que no le preguntan. No debía hablar donde no le preguntan. No debía estar diciendo cosas que no debía hablar. Y aprendió a callar. Así se sirve en la iglesia. En otra oportunidad, no solamente Moisés le cayó a Josué, sino también en otro día le dijo Moisés a Josué, vamos a la montaña. En Éxodo capítulo 24, versículo 14, dice así, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y en el versículo 18 dice, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué ha pasado? Moisés dijo, espérame aquí, que yo voy a ir a la montaña. Y Moisés estuvo recibiendo la ley por 40 días, 40 noches y recibiendo las tablas de la ley. ¿Dónde cree que estaba Josué? Debajo de la montaña. No estaba junto al campamento, al pueblo. No se había regresado, estaba ahí pacientemente esperando. Josué no tenía reloj. Moisés no le dijo tal fecha voy a regresar. No, simplemente allí estaba esperando porque Moisés le había pedido que ir hacia ese lugar. Y eso es lo que hace falta a veces en el ministerio, en el liderazgo, mis queridos hermanos. Que nosotros podamos tener mucha paciencia, que podamos hacer las cosas como agrada al Señor, pero con mucha paciencia y sin mirar el reloj, sin estar preguntando tanto. Y después de 40 días, Moisés bajó. Josué se encontró con Moisés y venía con las tablas y de pronto escuchó un ruido. Josué ni sabía lo que estaba pasando, pensaba que había conflictos por allá y Moisés se dio cuenta, dijo, no, el pueblo está en rebeldía ahora, el pueblo está en pecado porque habían fabricado su becerro de oro. Así es, Josué tuvo la paciencia de esperar al Señor. Y por eso cuando uno lee el Salmo 41 dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa paciencia tenía este hombre y eso aprendió al lado de Moisés, porque la Biblia mismo dice que Moisés era el hombre más manso y humilde que hubo en la tierra. El siervo debe aprender a esperar su tiempo. El siervo debe aprender a callar. El siervo debe aprender a observar y a preguntar para poder avanzar y no equivocarse. En otra oportunidad, ya Moisés no subía a la montaña, habían construido el tabernáculo
Entonces Moisés ahora entraba al tabernáculo. ¿Y qué pasó? Moisés dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Moisés le dijo que espérame, ahí lo esperaba. Cuando entraba a la tienda, al tabernáculo, Moisés le dijo, espérame aquí, y Josué no se movía. Esos son los siervos que verdaderamente Dios usa más adelante, que saben escuchar órdenes, que saben obedecer, que saben responder, que saben respetar. Esos son los siervos que Dios va a usar con mucha más bendición, van a ser de mucha bendición para su pueblo. Eso es lo que hace falta. Pero los quejones, los reclamones, los murmuradores, esos no van a llegar lejos. ¿Quieres que Dios te use? Entonces aquí tenemos este modelo de este hombre llamado Josué. Por eso, mis hermanos, en nuestra filosofía en la iglesia que estamos sirviendo es esto. Cada pecador debe llegar a ser un creyente. Ese es el inicio. Y cada creyente debe llegar a ser un discípulo. Y cada discípulo debe llegar a ser un cristiano. Porque así lo reconocieron en Antioquía por primera vez a los discípulos como cristianos. Y cada cristiano debe llegar a ser un siervo del Señor. Porque Jesús dijo, ejemplo les he dado. Si nosotros vamos por ese proceso, entonces vamos a avanzar. No solamente Josué aprendió a apoyar, sino aprendió a servir porque miraba cómo servía Moisés. Y también poco a poco Josué ha ido comprendiendo el llamado de Dios para su vida. Eso es muy importante. Josué ha ido comprendiendo el llamado de Dios para su vida. Ahora, ¿cómo nos llama Dios? Eso es interesante, hermanos. Al inicio uno no sabe, pero otros ya lo saben. En este caso, por ejemplo, Moisés ya sabía que Dios iba a llamar a Josué, pero Josué no lo sabía. Allí, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, dice, Josué, hijo de Nun, el que está delante de ti, él entrará allá, anímale. Sí, es interesante cómo Dios obra. En Deuteronomio 3:28 dice, pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo. En Deuteronomio 31:3, Josué es el que pasará delante de ti. Moisés ya lo sabía, pero Josué todavía no lo sabía. Así empieza el llamado en el ministerio, mis hermanos. Dios te da pequeñas señales para ir entendiendo poco a poco. Josué no estaba sacando su cuenta y diciendo, mira, Moisés ya tiene 100, yo tengo 60, creo que Moisés ya debe dejar y ahora mi turno es para mí. Josué no estaba pensando en eso. Josué lo único que estaba buscando era servir y apoyar en la misión de Moisés. Él lo hizo con Josué, confirmando su llamado por medio de Moisés. De igual manera lo va a hacer con cada uno de nosotros. Dios, delante de unos quejones, un día confirmó su llamado. Mis hermanos, Dios nos llama y nos llama para servirle al Señor. Un día el Señor Jesús dijo a los que tenían talentos, a los que habían hecho producir a 5 y a 2, le dijo, bien, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mis hermanos, Moisés le dio una pequeña señal de su llamado a Josué un día. ¿Sabes cuándo? Cuando un día Moisés tuvo que llamar la atención a los murmuradores en Números 14:30. Mira lo que dice. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ya ahí estaba dándole una señal un poquito más clara a Josué, diciéndole, mira, los demás no van a entrar. Los únicos 2 que van a entrar es Josué y Caleb.
Entonces ya por ahí Josué pudo pensar y decir, mira, ve, Dios nos está escogiendo a mí y a Caleb. Así es, mis hermanos, Dios lo va a hacer público nuestro llamado un día, pero poco a poco va trabajando en cada uno de nosotros. Dios nos da oportunidad y esa oportunidad no debemos desperdiciarla. ¿Cuándo la hizo público ese llamado? Más adelante, en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8 dice así: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría. Ahí se está confirmando el llamado públicamente. Al inicio Moisés lo sabía, después le dio una pequeña señal a Josué y a Caleb, y ahora ya viene la formalidad públicamente delante de toda la gente. Moisés dice, tú eres la persona que Dios ha escogido para que ocupes mi lugar y sigas adelante. Esa es la bendición que recibe alguien que empieza a apoyar, alguien que aprende a servir, alguien que está al costado del siervo del Señor. Mis hermanos, para este tiempo Josué ya había madurado, Josué ya tenía... Ya el Espíritu de Dios era visible en su vida, era un hombre comprometido con la misión hasta que llegó el día de su instalación en el ministerio. Dios te escoge y te observa cómo respondes, y más adelante hace público tu llamado, así como usó a Moisés para confirmar su llamado para con Josué, lo hará un día para con tu vida, usará al pastor, usará a otro líder o un hermano anciano, pero a alguien va a ser el vocero que viene de parte de Dios para decirte que tú tienes un ministerio y tienes un llamado del Señor. Pero Dios no te llama para servirte tú mismo, sino que Dios te llama para servirle a Él y para servirle a los demás. Como el Señor Jesús lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45. En segundo lugar, mis hermanos, entonces Josué ya ahora de aprendiz, ahora ha madurado, ya tiene su edad, y ahora Josué es el que va a ser ascendido. Josué es el que va a ser ascendido a ser ahora el sucesor del siervo Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así, porque Dios lo ha determinado así. Y ahora sí vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Vamos a tratar de llegar. Espero que el tiempo nos dé. Entonces, ¿cómo fue el ascenso de Josué? En primer lugar, mis hermanos, Josué escuchó y recibió la misión de Dios. Así es. Una vez que Dios le llama ahora a Josué, le da instrucciones, y Josué tiene que aprender a escuchar, a recibir las instrucciones acerca de la misión. Mira, cuando uno va a Josué capítulo 1, versículo 1, dice, y que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Vamos al versículo 2. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 6. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Mira, entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dándole instrucciones a Josué. Pero empieza diciendo Josué, Dios habló a Josué. Y esto es una de las cosas que ahora Josué tiene que aprender. Ya no a escuchar a Moisés, sino a Dios. Así como Moisés tenía que subir a la montaña, ahora Josué tenía que subir a su propia montaña. Así como Moisés tenía que entrar al tabernáculo, Josué ahora tenía que entrar a su propio tabernáculo para poder hablar, para poder escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando una mayor responsabilidad de guiar al pueblo, de cruzar el Jordán y de repartir la tierra. Ahora, ¿por qué Dios le da esa responsabilidad a Josué? Porque le vio como un hombre sensible, le vio como un hombre moldeable, le vio como un hombre confiable.
más responsabilidad, mayor es el desafío y el esfuerzo que tenemos que hacer. Y solamente será posible llevarlo a cabo si somos sensibles a Dios, si somos confiables delante de Dios y todavía si estamos dispuestos a ser moldeables por Dios. Mis hermanos, Josué ahora ya no se quedará bajo la montaña, como dije hace un momento, sino que tendrá que subir a su propia montaña. Algunos dicen, ya ahora Josué tiene que jugar en las ligas mayores y la responsabilidad es tan seria que recibe el siervo del Señor. Mis hermanos, lo que uno hace puede ser para algo bueno o puede ser para algo malo, de bendición o de maldición. Por eso, un siervo dispuesto tendrá un oído sensible, con un espíritu colaborador, y eso será de mucha bendición. Por eso quiero decirte en esta noche, cuando el Señor te da un encargo, no es que no hay otro, hay muchos, sino que Dios te escoge porque quiere bendecirte. Dios te elige porque quiere darte la oportunidad. Dios quiere usarte como un pincel para que Él pueda escribir la historia de su pueblo más adelante. Y por eso Josué, aparte de escuchar las instrucciones de Dios, Josué no solamente escuchó las instrucciones, sino también Josué recibió las promesas de Dios. Y las promesas son algo que uno tiene que apuntarlas, guardarlas, para que de esta manera podamos usarla más adelante. ¿Y cuál fue la promesa del Señor? En el versículo 3 le dijo, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. ¿Qué más? En el versículo 4 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 5. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo 9. Mis hermanos, todas estas cosas son promesas de Dios. Y las promesas nos ayudan para seguir adelante, esforzándonos, perseverando, sin desánimo y sin fastidio. Josué tenía una gran tarea y esa tarea literalmente le tomó todo el resto de su vida, todo el resto de sus días para cumplirlo en parte y no terminó. Las promesas de Dios son tan importantes para nuestra vida, para nuestro ministerio, para todos, mis queridos hermanos. Y eso es lo que escuchó Josué y tenía que apuntarlos. Canaán era como un regalo de parte de Dios para el pueblo hebreo. Pero todo Canaán estaba como una caja sellada, sin abrir. Ellos tenían que ir a abrir la caja. Pero para llegar ahí había que pasar por meter la mano en un nido de avispas, que eran los filisteos, los cananeos. Había que meterse a la cueva de los leones hambrientos, que estaban ahí, los jebuseos. Sí, había que meterse ahí a un nido de serpientes venenosas. Así tenían que ir el pueblo hebreo, pero solamente la promesa de Dios podía sostenerlo. Si no tenemos la promesa de Dios, aunque mencionemos a Dios, no nos va a ir bien. Hace un año, hace un tiempo, una iglesia compró parte del terreno del estadio de Alianza Lima y decían que Dios le había revelado que eso va a ser la iglesia, y se fueron un par de días y salieron corriendo porque fueron los hinchas de la Alianza y lo sacaron a palazos. ¿Por qué? Porque no tenían una promesa clara de parte del Señor. Mis hermanos, Josué está a la entrada de Canaán, 400 años después que Dios le habló a Abraham, 40 años después de salir de Egipto. Está a la puerta, está a la entrada y tiene el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dijo en Juan 4, 37 y 38. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habíais trabajado. Sí, estaba en ese momento de entrar para poseer lo que tanto tiempo esperó Abraham, tanto tiempo esperó Jacob, mis hermanos.
Para entrar a la tierra de Canaán se necesitaba mucha confianza en Dios. Así es. Y si no había confianza no podían hacerlo. Y en el ministerio de igual manera. Lo que hemos hecho no es nada. Lo que queda por hacer es demasiado todavía, así como en el tiempo de Josué para conquistar Canaán. El Señor quiere que te levantes y veas el cumplimiento de la promesa. Ir a evangelizar a los perdidos es como entrar al territorio de Canaán. La confianza en el Señor no es natural en nosotros al inicio. Esto es algo que se aprende con el tiempo. Es algo que va creciendo cada día. Al inicio la gente dice no creo, pero más adelante dice sí creo. Sí, al inicio dice no se puede, después más adelante dice sí se pudo y todavía tiene más valor para decir sí se podrá. Cuando uno entra a servir, no debe pensar en lo peligroso que es, sino debe saber cuán protegido estoy con Dios. Y eso son las promesas. Josué escuchó las instrucciones, lo que tenía que hacer, pero también escuchó las promesas del Señor. Y aparte de esto, Dios le dio condiciones a Josué. Y eso está en el versículo 6 y versículo 8. Le dice ahí, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Josué había sido fiel con Moisés. Ahora se le pide a Josué ser fiel a la palabra de Dios. Dios tiene sus reglas y su manera de hacer las cosas. Y todo lo que tenemos que hacer en la iglesia es de acuerdo a sus normas, a sus reglas y a su manera y no a la nuestra. Para poder hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos actuar usando nuestras facultades. Sí, todas nuestras facultades. Y debemos aprender a ser muy prudente. Cuando Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, aquí le está diciendo, físicamente tiene que estar bien. Emocionalmente también tiene que estar bien, porque de nada sirve que esté bien físicamente y emocionalmente esté desanimado y deprimido. El primer león que sale de Canaán me va a dar miedo y me voy a correr. Y también le dice que debe ser prudente, cuídate. Como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Lo peor que puedes hacer en el ministerio es descansar en tus habilidades. El que no se ajusta a las reglas y normas de Dios termina dando vergüenza. Por ejemplo, en estos días, ustedes tal vez se enteraron ya, un autoproclamado apóstol estaba casado con una autoproclamada profeta. ¿Y qué pasó? Y en estos días ha salido la noticia que la autoproclamada profeta lo está demandando, ha hecho una demanda de divorcio al apóstol. O sea, el apóstol se está divorciando de la profeta, pero ellos eran los voceros de Dios que traían palabra fresca, supuestamente, en estos días. ¿Por qué? Porque ellos se autoproclamaron, ellos siguieron su proyecto personal, pero no tanto la misión, el proyecto del Señor. El Señor quiere verte haciendo tu máximo esfuerzo para hacer su voluntad. Cuando alguien se ajusta a la palabra de Dios y se somete a la palabra y confía en su promesa, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a convertir en un testigo del poder, del obrar de Dios en tu vida y en tu ministerio. Mis hermanos, todo lo que pide el Señor a Josué es algo que se puede hacer, es algo que Él puede hacer, es algo que está dentro de nosotros y no está fuera. Así es. Josué tuvo éxito para cruzar el Jordán, tuvo éxito para derribar los muros de Jericó, tuvo un pequeño fracaso en Jai, pero al final pudo disfrutar de ver cómo es que las 12 tribus recibían ahora su territorio. En tercer lugar, mis queridos hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Josué no solamente empezó como aprendiz, Josué ascendió a ser sucesor de Moisés y ahora Josué se convierte en el líder del pueblo
de Israel. Ahora es el siervo de Dios guiando al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos del capítulo 1 de Josué, del versículo 10 al versículo 18. ¿Qué debe hacer un líder? ¿Qué debe hacer un líder que está a cargo de una obra? ¿Qué debe hacer un líder que está a cargo de un ministerio? Lo primero que debe hacer es, si nosotros queremos aprender de Josué, es aprender a organizar nuestro plan de acción, un plan estratégico. Eso es bueno, mis hermanos. ¿Y qué hizo Josué? En el versículo 10 y versículo 11, Josué dice, entonces a los oficiales del pueblo, diciendo, Josué dio órdenes, pasad por el medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Josué simplemente está asumiendo el mando y se puso a pensar, se puso a planear y se puso a trabajar. El líder no está para recibir un cargo y decir, mira, esto va a funcionar en piloto automático. No, Dios te quiere usar a ti, quiere usar tu mente, tu corazón. Todo plan debe tener una idea clara hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. Josué planificó con las personas claves, con los oficiales, porque se reúne mucha gente para planificar, se habla mucho y se acuerda poco. Entonces, la planificación no debe ser muy complicado, debe ser bastante práctico. ¿Qué dijo Josué? Por medio de los oficiales, pasen por el campamento y lleguen hasta el último del pueblo. ¿Y qué es lo que tienen que decir? Preparen provisiones. Vamos a ir a conquistar. Y en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Y vamos a tomar lo que es nuestro. Y la gente entendió muy bien a dónde se iban, cómo iban a ir, y entonces eso motivó a la gente. Ahora, mis hermanos, el plan de los 3 días ha funcionado mucho en el Antiguo Testamento. Vemos en Éxodo, vemos en Esther, vemos en Jonás. El plan de 3 días ha funcionado. Tal vez sería bueno meditar en este tiempo. ¿Qué hacer en 3 días? Un evento en 3 días tal vez puede funcionar muy bien. Un plan solo es un plan si Dios no va delante de nosotros. Pero un plan para obedecer a la palabra siempre tiene el apoyo de Dios porque estamos queriendo hacer la voluntad del Señor. El plan de Josué fue estratégico. Josué no solamente organizó a su gente para compartir su visión, lo que van a hacer. Josué también motivó a su equipo de líderes que tenía. Ahí, por ejemplo, del versículo 12 hasta el versículo 15, cuando leemos, no voy a leer todo, habló a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Josué dijo, recordad la palabra. Todos los valientes guerreros pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés os ha ordenado. Josué sembró la idea de trabajo en grupo. Josué les sembró la idea que son un grupo, un cuerpo, y así deben ir hasta el final. En otras palabras, le estaba diciendo Josué, todos nos hundimos o todos nos salvamos, pero no podemos caminar separados. Les recordó la palabra que Moisés le había dado, que debían ser una sola nación, un solo pueblo, y que debían conquistar la tierra. Las 12 tribus debían estar juntos, morando cada uno en su lugar. Josué les dio una orientación clara, les dijo a las mujeres cómo deben estar en su casa, cómo deben quedarse y cómo deben ir las mujeres y cuándo iban a regresar. Eso es lo que necesitamos hacer en un plan. A dónde vamos y cómo vamos a hacer y lo demás, cómo van a participar. Cuando ayudamos a los líderes a pensar en los perdidos, por ejemplo, ellos van a salir a evangelizar. Cuando ayudamos a los líderes a mirar a los nuevos creyentes, ellos van a empezar a discipular. Cuando ayudamos a ver a los necesitados, ellos van a empezar a traer su ayuda social.
Josué no solamente tuvo un plan estratégico como líder, Josué motivó a su equipo de líderes y al final Josué logró tener un gran equipo comprometido para ir hacia adelante. Eso lo vemos en los versículos 16 al versículo 18. Y dice, y ellos respondieron a Josué diciendo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca sus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Mis hermanos, un líder comprometido con Dios y con una visión clara de lo que quiere hacer para Dios, va a lograr motivar y levantar un gran equipo de voluntarios y colaboradores. La gente se comprometió a ir con Josué, se comprometió a mantener la misma lealtad que a Moisés, y no solamente esto, se comprometió a vivir en santidad delante de Dios cada día. Todo compromiso, mis hermanos, solamente se puede lograr después de una orientación, de una charla, de una motivación. Y todo compromiso debe ser renovado cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque algunos olvidan con el paso del tiempo y piensan que ya se logró la meta y comienzan a veces a dejar de colaborar y de avanzar. La gente se comprometió a ir con Josué, se comprometió a seguir adelante. Pero más adelante esto ya no tendría la misma motivación. Por eso, al final de sus días, Josué hizo una nueva convocación y Josué nuevamente le desafió a estar comprometidos y la gente se comprometió en ese momento cuando Josué ya estaba anciano. Siempre joven, mis hermanos, siempre jóvenes que van llegando y necesitan comprometerse igual que los primeros. Y los más antiguos necesitan renovar su compromiso. Dios usa a un líder para cumplir un tramo de la historia de la iglesia. Un siervo no es el amo, solo es el servidor. El liderazgo en la iglesia siempre debe existir, siempre existirá, solo que cambiarán de nombres cada cierto tiempo. Quiero terminar esta noche, mis queridos hermanos de Pucallpa Centro, diciéndoles que Josué empezó como aprendiz y para esto él puso su corazón, su voluntad, su disposición para aprender cómo servía Moisés. Después Josué pasó a ser sucesor de Moisés y ahora sí asumió una mayor responsabilidad. Pero Josué terminó como el líder del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le eligió. Y eso puede pasar con tu vida. Si en este tiempo tienes la oportunidad de servir al Señor, no dudes en hacerlo. Si tienes tiempo para colaborar con tu pastor, con otro líder, no dudes en hacerlo. Aprende, sigue aprendiendo, deja moldearte y más adelante Dios te convertirá en un Josué. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Adelante, mis hermanos.